Voy a preguntar otra vez. Buenas noches a la amada iglesia del Señor. Dele fuertes palmadas al que vive y reina. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios por este tiempo precioso. Dios es bueno, amén. Todos no, todos no. Solamente los que quedan aquí hoy día. Amén. Damos gracias a Dios por una noche más, un tiempo más. Y la palabra de Dios ha sido escuchada, la profecía ha sido escuchada y es necesaria para que Dios en su soberanía y en su amor, Él siempre nos habla a nuestros corazones, amén. Y nos habla para fortalecernos, para ayudarnos y para animarnos también de continuar, de seguir, porque realmente los tiempos son frágiles y es tiempo de prepararse y no sentirse solo, amén. Quisiera preguntar si alguien nos visita por su primera vez, alguien que, bienvenida, Dios le bendiga, primera vez aquí a la casa de oración, ha venido al mejor lugar, ¿sí? Y así también saludamos a cada hermano y amigo que también se conecta junto con la iglesia en esta noche. El tiempo ha pasado y bueno, Filipenses 4:8, por favor, le invito a las Sagradas Escrituras, vamos a meditar pronto en este pasaje que tiene mucho por enseñarnos esta noche, pero el tiempo también se me ha llevado. Filipenses 4:8 y 9, por favor. Es un texto que yo digo siempre lo debemos tener de memoria en nuestros corazones, en nuestra mente, debe quedar allí escrito para siempre traerlo a memoria nuestros pasos, nuestro diario vivir y como la herramienta de vida para todo hombre y toda mujer que ama al Señor. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra de Dios siempre honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y la palabra dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Cierre sus ojitos allí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, tu favor, tu misericordia. Y gracias por este tiempo precioso que nos permite estar en tu casa de oración. Bendito Dios. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la profecía, la palabra de amor que nos alienta, nos desafía y nos anima. Y así también, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude esta noche y nos revele y nos dé el rema de la palabra a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Sabemos, denle una fuerte alabanza al Señor. Hoy es jueves es de enseñanza y bueno, el pastor Muñoz, mi amado esposo, el hombre más guapo de la iglesia, estaba dando la secuencia de Apocalipsis, pero bueno, hoy me han enviado a mí, amén. Así que, bueno, no es exactamente una predicación, pero sí una enseñanza para cada uno de nosotros. Y esta palabra que leímos hace un momento es la carta a los filipenses que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Filipos. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Allí en su segundo viaje misionero, él fundó la iglesia en los Filipos. Y dice que esta ciudad era importante, la ciudad de Filipos, una provincia romana en la ciudad de Macedonia. La relación que tenía el apóstol Pablo con los Filipos era muy amorosa. De hecho, ellos le ayudaron tanto a él. Y cuando él escribió la carta a la iglesia de los Filipos, él estaba en prisión. Él estaba allí en su aflicción, en su dolor, mas sin embargo, nunca dejó de estar apercibido y de estar observando lo que acontecía en las iglesias, ¿sí? Como todo hombre de Dios, como todo hombre que crea una iglesia y que no la deja a la deriva, sino que está pendiente de ello. Pero cuando él empieza a hablar de esto, de lo que debería pensar, y yo estaba leyendo un poco, dice que todo pensamiento, y atiéndame un poquito acá,
todo pensamiento provoca un sentimiento y una actitud que mueve nuestras conductas. Su influencia construye caminos. Las palabras son sonidos con los que construimos nuestros pensamientos. En total, pensar, sentir y hacer, la emoción más los pensamientos son sentimientos. Y cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Filipos y le da de manera puntualizada en qué debe de estar pensando. Si yo le digo a usted, cuando nos detenemos a pensar, los pensamientos pueden ser puros o pueden ser impuros. Los pensamientos pueden ser para causar aflicción o también pueden ser para animarnos. Los pensamientos al final pueden ser que nos atrapemos en alguna palabra que algún día marcó nuestras vidas o momentos o tiempos vividos en alguna etapa de nuestras vidas, que al final los pensamientos van a afectar y van a provocar sentimientos y actitudes. Cuando usted piensa mal sobre alguien, le va a crear un sentimiento, puede ser contrario o favorable hacia una persona, y por consiguiente el resultado va a haber una actitud que se va a mostrar y que va a ver la conducta de toda persona, que también va a influir en los caminos que vamos a construir. Se lo relato rápidamente. Si usted está resentida con alguien, usted va a empezar a pensar en aquello, y eso va a provocar un sentimiento, y por consiguiente una actitud no favorable si los pensamientos no son buenos, ¿sí? Y esa influencia va a construir o caminos o puentes, caminos con la persona, o sencillamente destruirá los caminos. No hay puentes de conexión, ¿sí? Al final los pensamientos de todo hombre, de toda mujer, va a demandar y va a revelar en su modo y su forma de vivir en qué es lo que piensa, en qué es lo que está, qué sentimiento tiene y qué actitud, que es la que revela de lo que hay dentro de sí. Le ha sucedido de pronto a usted, cuando usted es madre de familia, de pronto su hijo tiene una actitud que no es agradable, automáticamente usted le pregunta, ¿te sucede algo? Bueno, mamá, yo estoy resentido contigo, ¿verdad? Qué sé yo, por una palabra, un desacierto, y eso provocó un sentimiento que a su vez provoca una actitud. Amén. Y el apóstol Pablo, cuando habla a los filipenses, la iglesia como tal, cuando usted lee todo el libro de los filipenses, encuentra muchas cosas. Encuentra incluso que en un momento ha habido hasta una diferencia entre dos hermanas, ¿sí? En Evodia, y no me acuerdo el otro nombre, ¿sí? Y él también habla de aquellos que por favor se reconcilien. Y bueno, la forma como trata el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipos, lo trata de una manera muy amorosa, y me agrada tanto, porque si usted lee, vaya un ratito conmigo, en el 1:12 de Filipenses mismo, en el 1:12, él cuando trata a la iglesia le dice, quiero que sepáis, hermanos, el trato quiero que rescate. Él le habla, quiero que sepáis, hermanos. En el 3:13, vaya conmigo por ahí, por favor. En el 3:13 lo trata de otra manera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y nuevamente en el 4:1, él vuelve a tratar de manera amorosa. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firme en el Señor amado. Es decir, lo que quiero rescatar en este momento es que el trato que tenía el apóstol Pablo con la iglesia de los Filipos siempre era ese trato amoroso de hermanos, hermanos míos, hermanos, los trataba de una manera amorosa. Y la forma como nos tratamos, cómo nos relacionamos, va a evidenciar siempre lo que somos, va a evidenciar siempre y nos va a identificar siempre quiénes somos, en la forma del trato y la relación que tenemos con todos los demás. Si usted es un buen cristianito, un cristianito de verdad, de esos que no pierden la calma fácilmente, y que usted llega a algún lugar a comprar algo y usted entra, Dios le bendiga, toda sonriente, y la chica que le va a atender resulta que no le atiende, y usted mira el reloj, después pierde usted la calma y le pega un grito a la pobre chica y le dice que es posible que no la atienda, y por último ya no me venda nada. Entonces mejor no diga Dios te bendiga, si va a perder la calma, ¿sí? Va a ser un mal representante de la embajada de los cielos, ¿sí? Pero si usted tiene
y sostiene en el Espíritu Santo de Dios y tiene dominio propio, no demonio propio, sino dominio propio, ¿sí? Porque algunos tienen demonios propios y actúan como demonios. Pero no, la Escritura dice dominio propio con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, de seguro no va a perder la calma y de seguro el cristiano, escúcheme el cristiano es el único que se distingue de todos los demás. Y se distingue, ¿por qué razón? Se distingue por lo que es, por lo que piensa y por lo que hace. Se lo voy a repetir como lección. Sabemos, este es tiempo de enseñanza. El cristiano es el único que se distingue de todos los demás, ¿sí? ¿Por qué razón? Por lo que es, por lo que piensa y por lo que hace. Y por eso la carta de los Filipos dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, y va a empezar a hablarle de modo secuencial que en qué es lo que debe de pensar, ¿sí? El ocioso, ¿en qué está pensando? En cualquier cosa, menos en nada bueno. Dijo, por ahí él decía, mente ociosa, taller del diablo, ¿no? ¿Sí ha escuchado esa frase? ¿La ha escuchado o no la ha escuchado? Se la voy a dejar. Mente ociosa, taller del diablo, ¿sí? Para que se le quede bien atrapadito eso, ¿sí? Pero el apóstol Pablo va a empezar a decir en esto pensar. Y cuando en esto pensar, la identidad de que el cristiano debe identificarse por lo que es, por lo que piensa y por lo que hace. Las tres cosas van a evidenciar quién es. Así que de esta manera, realmente el pensamiento, que es lo que ocupa continuamente, ¿sí?, en nuestro ser, es lo que va a definir siempre y va a expresar siempre lo que somos. Y el apóstol Pablo empieza a decir y empieza a tratarlo de manera amorosa, diciendo todo lo que es verdadero. Empieza hablando de lo verdadero. ¿Y qué significa esto de verdadero? Lo verdadero significa ¿qué cosa? Verdad y realidad. Verdad y realidad. Empieza a hablarles que ellos deben de empezar a pensar y andar en qué, en todo lo que es verdadero. ¿Qué tan difícil se le hace a todo hombre, a toda mujer andar en lo verdadero, andar en la realidad, andar en la verdad? Y cuando usted lee también el libro de 1 Corintios capítulo 13, 3, cuando habla del amor, también dice, y el amor se goza en la verdad. ¿Por qué? Porque todo aquel que anda en la verdad, anda afligido o anda alegre. Anda alegre, ¿verdad? De no decir la verdad es donde viene la aflicción, es donde no sabe qué hacer, es donde tiene el temor, donde tiene lo que hago y cómo disfrazo la mentira, y una mentira agarra otra mentira, otra mentira, otra mentira. Pero el apóstol Pablo empieza a hablarle a la iglesia y empieza a darle como punto principal y empieza a decirle por lo demás, hermano. Es decir, después de todo lo que venía enseñándole en la carta a los filipenses, empieza a decirle, con esto voy a concluir, más o menos como que con esto voy a sintetizarlo todo. Hermanos míos, no le hablaba al impío, le hablaba a la iglesia. Le hablaba a aquellos que él le había enseñado, a aquellos que ellos habían oído de él, a aquellos que ellos habían visto la conducta del apóstol Pablo. Es decir, nada distorsionado de lo que ahora les estaba pidiendo. Es muy diferente cuando un padre, cuando una madre, cuando un amigo, cuando un hermano no enseña bien, ¿le va a pedir el bien? No va a pedir, no va a tener autoridad. Porque si ese hijo ve que su padre o su madre es mentirosa, ¿cómo le va a pedir que hable en la verdad? Andará en mentira igual. Amén. Pero el apóstol Pablo empieza a decirle como punto inicial todo lo que es verdadero. Y una persona verdadera es sincera. Gente que puede contar con su palabra, ¿sí? Es decir, le está diciendo que el enfoque de su pensamiento debe de ser siempre la verdad, lo real y no lo falso. No lo falso, ¿sí? Yo siempre, este es un pasaje que a mí me lo aprendí, fue lo primero que me aprendí, lo primerito, ¿sí? Como línea de vida. En esto debo de pensar, en esto no debo de pensar en otra cosa opuesta a esto que es mi puntal, mi canal, mi forma de vida, mi estilo de vida, la nueva vida en Cristo, por supuesto, ¿verdad? La Escritura es clara cuando empieza a decirnos,
¿verdad? Que en 2 Corintios, que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. En 2 Corintios 5:17. Y la Escritura cuando dice esto, lo habla en tiempo presente. No dice el que estará en Cristo. No habla de tiempo futuro, no dice el que estuvo en Cristo tiempo pasado, dice el que está en Cristo nueva criatura es. Y a veces el pasaje es tan bueno, tan maravilloso y lo aprendemos de una manera tan memorial y también lo decimos de manera tan lírica y tan poética, pero al momento de que esto sea realmente carne y evidencia, tiene sus fallas. Porque cuando la Escritura dice, no falla la Escritura, sino nosotros. Porque cuando declaramos todo el tiempo, el que está en Cristo, nueva criatura es, cuando le hace a alguien algo, ¿cómo es su actuar? ¿Como estaba en Cristo? ¿Cómo estará? ¿O tiempo presente como está? Porque sus reacciones del está en Cristo, tiempo presente, ¿cómo va a reaccionar? ¿Como Cristo o como su naturaleza? Como Cristo, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, esa persona reestructurada, esa persona transformada, va a tener reacciones y va a tener evidencia en su nueva forma de vida de modo diferente. Al final, el mundo controla siempre los pensamientos, ¿sí? Pero si el mundo controla nuestros pensamientos, nosotros nos hemos conformado a este mundo. Cuando la Escritura en Romanos 12:2 nos habla de renovar nuestra mente, pero si Dios controla nuestros pensamientos, entonces sí hemos sido transformados. Se lo voy a repetir. Si el mundo controla nuestros pensamientos, nosotros nos hemos conformado a este mundo. Pero si Dios controla nuestros pensamientos, entonces hemos sido transformados por Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender de aquello? ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo empieza a hablarle y segundo de esto empieza a decirle a él todo lo honesto. Le habla también a la iglesia que debe de ser honesto. ¿Honesto qué es? Alguien noble, alguien honorable, alguien que tiene integridad y sabiduría. Una persona que se ha hecho sabia gracias a su experiencia y capacidad propia y de quien puede esperar un consejo fiel. Es decir, todo lo honesto es algo noble, honorable, alguien que tiene integridad. Y la integridad no es lo mismo que la honestidad. Alguien dice, bueno, yo quiero ser honesto contigo y te voy a decir todas tus verdades. ¿Sí? O sea, las verdades de él, no las verdades de hecho. Yo te voy a ser honesto, ahí muy piadoso, ahí, muy santo. Pero la honestidad no es lo mismo que la integridad. La integridad es aquel hombre, aquella mujer, que sus convicciones están tan arraigadas y que sus convicciones están tan profundas, ¿sí? Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, la oferta que tenga sobre la mesa, no las va a canjear, no las va a perder, no se va a deteriorar su integridad, ¿sí? Y hemos leído tanto el pasaje de José, ¿verdad? Cuando seducido por aquella mujer, la Potifasa. Bueno, si, no dice el nombre, pero si era mujer de Potifar, entonces es Potifasa, ¿sí o no? Y no cree que porque Luis se llama Luis, yo soy Luisasa, no tampoco. Yo sí tengo mi nombre. Pero en este caso la mujer de Potifar no tenía nombre. Así que la Potifasa, cuando seduce a José, José ¿qué dijo? Él primero declaró la palabra de Dios. Y él dijo, ¿cómo yo actuaré así delante de mi Dios? Pensó automáticamente en Dios, no pensó en sí mismo, no pensó en la oportunidad, en el momento, en el suceso. Pensó en Dios. Es decir, sus convicciones estaban tan arraigadas que él no pensó en sí mismo, sino en Dios. Y la integridad, cuando el apóstol Pablo le dice en todo lo honesto, habla de la integridad, de la honestidad, de la integridad, de todo que no fluctúa, de alguien que está con toda convicción de que ama a Dios, de que sirve a Dios, de que sigue a Dios y que ninguno de estos deseos y de convicciones para seguir profundamente a Dios no tienen canje, ¿sí? Y cuando hablo de que no tienen canje es porque muchas veces, y le digo en el andar del camino, lamentablemente y dolorosamente muchas mujeres han terminado diciendo me quedo con mi marido y lo dejo a Dios de lado. Mujeres que han venido a los pies de Cristo y después sus esposos han visto que sus mujeres ya son cristianas, le han dicho lo siento, pero o es Dios o soy yo.
Y ellas han tomado la decisión de quedarse con su marido. Al final de los días, para nada bien les ha ido. Pero también conozco de hombres tan fieles en Dios y con unas convicciones tan profundas, que conozco de un amigo muy querido que él viene acá a la iglesia. Bueno, está en un reparto muy lejos, pero cuando puede él viene acá cuando le toca venir a Guayaquil. Y siento que está en un proceso de divorcio, que aún no hay papeles de por medio, sí. Pero cuando igual la esposa le dijo, no, yo te doy oportunidad de reconciliación, pero siempre que sin tu Dios hay reconciliación. Pero él le dijo, no, o con mi Dios o no hay nada. Al presente ya han transcurrido casi más de un año. Y aunque a veces converso con él, me dice, no, la historia continúa. Ella dice que se quiere divorciar, al final no mueve ni un dedo, ¿sí? Pero yo bien claro le he dicho a él que con mi Dios o sin mi Dios no hay nada, ¿sí? Es decir, las convicciones de él están claras. Y cuando hablo de la integridad, de la honestidad de todo hombre, de toda mujer, es que cuando tiene la oportunidad de estar a solas y cuando tiene muy claras sus convicciones en Dios, de sus pasos limpios, su vida santa, apartada y consagrada para Dios, aunque tenga la oportunidad, no va a hacer lo contrario para deshonrar el nombre de Dios. Amén. Chicas, jovencitas que de pronto en el andar del camino, qué sé yo, tuvieron una relación anticipada sexual, pero después de eso, cuando vienen a los pies de Cristo y tienen un pacto con Dios, y dicen, Señor, lo hice mal, no conocía de ti, lo hice mal, pero ahora me consagro para ti, hasta el día que realmente venga la persona indicada, y esa persona, entonces ahí sí, después del matrimonio y todas las cosas a la manera tuya, entonces ahí volveré a dejarme tocar por el esposo, que es el que me va a honrar, ¿sí? Tiene claras sus convicciones, las tiene muy claras, ¿sí? Mientras tanto en el camino no va a perder su integridad, no va a perder la honestidad, no va a perder y no se va a deteriorar ni va a canjear por unas cuantas emociones, ¿sí? Así que empieza y sigue diciendo él y le dice todo lo justo. Lo justo significa lo recto. La persona que es recta tratará de vivir su vida según la voluntad de Dios. La persona que es justa tratará a los demás de manera justa y honesta. Y cuando digo todo lo justo, la persona que hablamos de la justicia, es decir, de vivir a la manera y la rectitud de Dios. Y por consiguiente, si esa persona se somete a vivir en la rectitud de Dios, va a tratar a los demás en la misma manera. A veces decimos, yo soy cristianito y muy amorosito y todo, pero le hacen algo que no les agrada y, como dijo un amigo, las intensas las pegó. No necesita hablar, sus ojos tiran cuchillos que, más que eso, que ahí en los circos cuando lo ponen ahí, le tiran una ráfaga de cuchillo. No necesita hablar. Los ojos hablan, así que sí. ¿Verdad que sí? Cuando los chicos están enamorados, con los ojos suficientes, un par de parpadeos, ya está. ¿Sí o no? Y así como cuando las esposas, cuando hay algo que no les agrada a la esposa, ¡pum!, le pega una intensa y un automático, pasa algo, yo no lo sé, es algo extraordinario, pero sucede, ¿verdad? Bueno, los varones no son así normalmente, las mujeres somos un poquito más, tenemos esa habilidad increíble. Pero qué bueno por eso, porque el Señor nos ha confeccionado tan maravilloso, ¿sí? Al final ellos se quejan, pero no necesitan tanto. Denle una fuerte alabanza al Señor. Y el apóstol Pablo sigue enseñándonos, dice todo lo puro, y lo puro significa sin culpa, es decir, moralmente puro, sin corrupción, está relacionado, que significa totalmente puro, sin pecado o santo. Cuando el apóstol Pablo le habla todo lo puro, y yo estoy hablando de moralmente puro. Porque a veces decimos lo puro porque, bueno, esto lo separo para Dios, esto sí, que no. ¿Y dónde está la parte moral? Cuando el apóstol Pablo le habla a los filipenses, a la iglesia, le habla de la parte moral, ¿sí? A veces decimos, bueno, nos damos libertades de pensamientos muchas veces. Nos damos libertades de ver escenas. Bueno, al final, hoy por hoy, tantas cosas se manejan a nivel de esta cuestión de las redes sociales y de todas estas cuestiones, que el sensualismo está en todo.
El sensualismo, usted ve una pancarta y hay sensualismo, en todo hay sensualismo. Pero habla de la parte moral. Y cuando hablo de la moralidad, cuando hablo de que los pensamientos de nosotros deben ser moralmente puros, es decir, siempre en nuestros pensamientos lo inmoral que se atrapa va a evidenciar en nuestros actos, en nuestra forma de hablar, de conducirnos y de expresión de cuánto hay aquí. Yo siempre sostengo esto. Digo, a un drogadicto usted lo encierra en 4 paredes y lo desintoxica. A un borracho usted lo mete en 4 paredes y lo desintoxica. Y a un pornógrafo, ¿cómo lo desintoxica? Si no sabe lo que piensa y de paso anda con sus herramientas. ¿Cómo lo desintoxica? ¿Sí? Y la Escritura habla de moralmente puro. Habla de la moralidad. Son cosas que a veces no se habla mucho, ¿sí? Y de que debemos desafiarnos todos los días de la vida a tener pensamientos moralmente puros. Lo impuro es lo contrario definitivamente a lo puro, ¿sí? Y cuando hablo de la moralidad, cuando hablo de este punto de todo hombre, toda mujer, son las cosas que nos permitimos ver, las cosas que nos permitimos hablar, las cosas que nos permitimos escuchar, las cosas que nos permitimos leer, las cosas que nos permitimos conocer. Entonces, su parte moral, la que usted guarda, resguarda, fácilmente la puede ensuciar, fácilmente la puede manchar, fácilmente, ¿sí? Y es lo que le enseñamos a nuestros hijos, lo que le enseñamos a nuestros amigos, lo que le enseñamos a toda persona que podemos andar en el camino acerca de la parte moral, la parte interna, la parte que no se revela, la que no se ve. Y el otro día enseñando en escuela discipular les decía, yo apuesto que si hubiera un escáner espiritual de pensamiento y de emoción y de corazón en la puerta de entrada de la iglesia, nadie entramos, toditos nos quedamos afuera, ninguno entramos. Que salga la revelación de todo lo que piensa. Ay, Dios mío, nadie entra, ¿sí? Pero fácilmente podemos manchar. Pero el apóstol Pablo le dice, en esto deben pensar, en todo lo puro. Y seguido de ese lo amable, dice. Lo amable se refiere a algo agradable o querido. Lo amable. Cuando yo le digo a usted, ¿usted es amable? Sí, si no me hacen nada, sí soy amable. Todos somos así. ¿Usted es amable? Claro, si me das algo que me agrada, también soy amable. Y cuando no, si el apóstol Pablo le habla a la iglesia y dice, todo lo amable, todo, y no dice ciertos sectores, todo lo amable. ¿Cuánto nos cuesta ser amable? Y sabe que lo amable sucede tan fácil y tan espontáneo, la amabilidad, cuando los beneficios están a nuestro favor. Y cuando no lo están, ¿seguiremos siendo amables? Es algo en lo que debemos trabajar continuamente. Y cuando digo continuamente, porque es nuestro diario de vida, ¿sí? ¿Qué tal si su esposo le dice, ¿puedes pasarme un vaso de agua? Y él está sentado ahí tan lindo, ¿sí? Viendo de pronto una televisión, ¿no? Y usted está tan agitada y usted quiere no darle el vaso de agua, quiere llevar una olla de agua y vaciársele la cabeza todita, ¿sí? O coger la manguera y chiquetearlo, toma agua, ¿sí? No se rían. Y se ríen porque se acuerdan de esos pensamientos. Entonces, cuando habla de la amabilidad, el apóstol Pablo, y le habla a la iglesia, todo lo amable. ¿Sabe qué es un desafío ser amable? Y si usted se lo pone como meta a partir de hoy, con el dominio propio, no con el demonio propio, escuche, con el dominio propio. Cuando alguien le trata mal o le es grosero, puede ser amable. ¿Sabe qué sí se puede? Muriendo, sí se puede. Cuando usted se muere, yo le decía a una amiga, ¿sabes qué? Dime cuando ya tú te mueras totalmente. Y ella me dice, ¿que me muera? Claro, muere tu orgullo, muere a tu yo, muere a tus caprichos, muere a lo que tú piensas. Cuando te mueras bien muerta, me avisas. Es decir, lo que le estaba diciendo es que cuando decidas dejar todo eso, entonces ahí me llamas, ¿sí? Para orar un poco también. Porque mientras ella no decide muchas cosas, aspectos y dejar y ser amable, a pesar de, si el apóstol Pablo lo dejó aquí para la iglesia, no quiere decir que no lo podemos hacer. No va a dejar nada que sea tan difícil, va a dejar algo que es tan fácil. El asunto está en entrenarnos en el andar del camino, ¿sí?
Cuando un hijo es malcriado y grosero, ¿con qué palabra le va a responder? Amablemente. Sí se puede. Con unas cuantas miradas que digan lo otro, lo contrario de lo que habla. ¿Verdad? Pero la amabilidad es un entrenamiento diario. Y cuando hablo de amabilidad, incluso supóngase que usted va de compra y justo le dieron mal el vuelto o justo le dieron cambiado el producto. Cuando usted se va a dirigir hacia esa persona, ¿cómo se va a dirigir? ¿De modo amable o de modo agresivo? ¿De modo amable o le va a reclamar? ¿De modo amable o lo va a tratar como que está totalmente desequilibrado y que como es así, 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 así y por esa razón es que sucedió aquello? No. ¿Sabe que sí se puede? ¿Sabe cómo se puede? Con la oración. Cuando usted le dice al Espíritu Santo de Dios, Señor, fui al mercado y pasa esto, pero voy a dejar, Señor, pon de tu gracia y palabra buena y amable para que aquella persona pueda aceptarme el cambio de lo que me ha dado mal. No es magia, solo es algo espiritual. Porque Dios no se hace esperar a todo hombre, toda mujer que quiere dar evidencia de ser buen representante de la embajada de los cielos, ¿sí? La amabilidad es un desafío. Y el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Filipos también todo lo amable. Y seguido dice todo lo que es de buen nombre. Cuando habla de buen nombre, de buena reputación, de buena fama. Que hable la gente de lo que hable bien de nosotros. Algo que tiene buena reputación. Es decir, todo lo que es de buen nombre. Y esto es lo que nosotros diariamente debemos generar en nosotros. ¿Qué dicen de usted? ¿Qué dicen de mí? Ahí viene la fastidiosa. Ahí viene la molestosa. Ahí viene esa que me da patinadita. ¿Qué dice? Todo lo que tiene buena reputación. ¿Sabe que a veces nosotros mismos nos encargamos de dejar la tarjeta de presentación? El otro día le hablaba de aquello, recuerde. La tarjeta de presentación, ¿no? Si usted es un poco que no tolera mucho y se exalta rápidamente, dice, uy, con esa ni te metas, ya no le dicen ni el nombre, no que se chispea rapidísimo. A Foforito. Y hay gente que dice, yo soy Foforito. ¿En serio? Le digo? ¿Qué comparación? ¿Sí? Y si somos hombres y mujeres, nueva criatura en Cristo, se supone que ya estamos trabajando con esa nueva criatura, dejándola ya para generar y regenerar una nueva. En Cristo, ya no en mí. La antigua persona era en mí, en mi forma, en mi pensamiento, en mi forma de hablar, lo que yo pensaba y creía que todo estaba bien. ¿Sí? Pero esto que habla el apóstol Pablo dice, todo lo que es de buen nombre, es decir, que tenga buena reputación, que la gente hable bien. Hable bien. Y esta es una tarea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de la casa, fuera de la casa, en el trabajo, fuera de la casa, en el vecindario, en todo. En esto hay que hacer, esto. Y le estaba enseñando a la iglesia. Y seguido de eso empieza a decirle todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensáis. Y si hay virtud alguna, es decir, tiene que ver con la excelencia de cualquier tipo. Es decir, podemos asumir que el apóstol Pablo, en esta epístola, él enfatiza particularmente la excelencia de los pensamientos y comportamientos morales. Esto enfatiza la excelencia de los pensamientos y del comportamiento moral. Y él dice, si alguna alabanza hay, en esto pensar. Y en esto pensar empieza a hablarnos de que tenemos que analizar, racionalizar, tomar decisiones acertadas, todo lo que es útil, todo lo que se puede usar. Y él empieza a decir, en esto pensar, ¿sí? En esto, y él empieza a ponerse como ejemplo y él dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste. Ojo, aprendiste, recibiste, viste y oíste. 4 cosas que nos toca a nosotros generar. En esto debemos pensar. Y yo le pregunto, iglesia, mientras estaba allí orando un poco, y hace un momento que yo decía, el cristiano es el único que se distingue de los demás por lo que es, por lo que piensa y por lo que hace. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses, en esto debemos pensar. Todas las cosas que él empiece a hablarle, habla de pureza, de justicia, de pensamiento sabio, de meditación, de veracidad, de honradez. Todo esto habla a la iglesia.
Es decir, nos desafía a vivir de esta manera, con características de esta manera. Y después de esto, si este pasaje lo hacemos carne en nuestras vidas, cuando veamos algo distorsionado, ¿qué dice la Escritura? En esto pensar, ¿en qué? En lo honesto. Si usted va mañana pasado, ve a Juanita con Juanito, dice, ahí los veo. Y estaban hablando cerquita. ¿Tú los viste? Yo sí los vi, pero sí te diste cuenta. Entonces usted le va a decir, Filipenses 4:8 dice, en esto pensar, en todo lo honesto, lo amable, lo puro, lo de buen nombre, si hay virtud, en esto pensar. ¿Me hago entender? ¿Se lo va a aprender? Tiene que aprendérselo, ¿sí? Porque hablamos de pensar moralmente puro. El apóstol Pablo estaba desafiando a la iglesia de los Filipos de esto, ¿sí? Claro que no va a pensar bien de pronto en alguien que evidentemente es un bandido o es una bandida traviesa y anda haciendo lo que no debe, ¿sí? Lógicamente evidencia sus cosas, pero igual no hay que hablar mejor, ¿sí? Hay que cuidar los pensamientos y la moralidad. Lo moral. Y el apóstol Pablo habla de esto. Y en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento es su corazón. Lo que somos en pensamiento es lo que hay en el corazón. Y lo dice el libro de Proverbios. Lo que pensamos, eso hay en nuestro corazón. Es decir, que es tiempo de pensar de manera diferente, aún de mí mismo. Aún de mí mismo. Yo le pregunto a usted, ¿usted en qué piensa toda la mañana? Si usted se levanta de mañana y dice, uy no, hoy es un día terrible, fatal, va a ser de agonía y de muerte, y hoy día voy a morir. ¿Eso está pensando en la mañana? ¿Ah? Si Dios dijo que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, ¿qué estamos pensando? En fatalidad. Debemos pensar en qué cosa. Pensamientos puros, buenos. Pensamientos que nos añadan a nuestro espíritu, ¿sí? Como decía un pastor, usted cada mañana, ¿qué? En vez de decir, buen día, Señor Jesús, o va a decir, ¿qué día es este? El escenario es el mismo, el momento es el mismo, el tiempo es el mismo, pero las expresiones son diferentes. ¿En qué estamos pensando? Todo lo que nosotros pensemos nos va a catapultar en lo de bien o en lo de mal. Y por esa razón yo le decía, todo cristiano es único y es diferente, porque se diferencia por lo que es, por lo que piensa y por lo que hace. Ahí es cuando usted no empata con aquellos que le ven afligido y dice, ¿cómo es que está afligido? ¿Sí? ¿Cómo es que ve el problema y sigue sonriendo? ¿Cómo es que tiene una situación difícil pero sigue echándole ganas? ¿Cuántas veces le han dicho a usted, pero va a ir a la iglesia si tú estás así mal? Claro, porque estoy mal, tengo que irme a la iglesia. O los matrimonios que pelean, ¿verdad? ¿Sí? Y le dice, me voy a la iglesia, ándate, hipocritándote. Ándate hipocritísimo. No importa que le diga hipocritísimo, venga igual. Porque mientras usted viene a la iglesia, adora al Señor, mientras tanto usted intercede en el Espíritu, ¿sí? Y Dios obra en el otro lado, ¿sí? ¿En qué estamos pensando? ¿Sabe que mucho tiene que ver en lo que pensamos? Mucho tiene que ver en los pensamientos que tenemos de sí mismo para generar de nosotros a alguien diferente. Porque si yo sigo pensando en mí mismo, pensando de manera estancada, pensando en mí mismo que no puedo, que no hago, que no soy, que soy incapaz, entonces también le estoy diciendo a Dios que Él es todo eso. Porque Él dice que nos creó a su imagen y semejanza. Y si somos imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿quiénes somos? Somos a la manera de Dios, capaces, inteligentes, y nos podemos desafiar cada mañana para todo lo que venga. Amén. Entonces, nos desafiamos en este tiempo a pensar de modo diferente. Y por eso el apóstol Pablo, él empieza a decir, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros cuando nuestros pensamientos empiezan a cambiar. Y como le dije hace un momento, si el mundo controla nuestros pensamientos, entonces nos hemos conformado a todo lo que sucede en este mundo, a lo que alguien dice de mí, al que me califica a mí a la manera de que Él quiere. Pero si Dios controla mis pensamientos, entonces he sido transformado por el poder de Dios para pensar a la manera de Dios, a través de los ojos de Dios, y me voy a ver a la manera de Él. Amén. Es tiempo de salir de ese letargo.
de verme con la mirada de Dios. Si usted le pregunta a alguien, ¿tú cómo me ves?, no le va a decir nada bueno, solo si lo ama. Si no le ama, le va a contar todos los defectos. Y aún le va a sacar de lo que ni usted se ha enterado, ¿sí? Dios tiene la mejor calificación nuestra, porque pesa nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos y Él sabe quiénes somos. Amén. Dele fuerte alabanzas al Señor. El tiempo ha transcurrido, así que póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie, cierre sus ojitos. Y rápidamente hoy una adoración cortita nomás. ¿Sí? Póngase de pie. Y el apóstol Pablo dijo: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo puro, de buen nombre, lo que tiene alabanza, todo. Cierre sus ojitos allí. Y cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia, en esto debemos pensar. Muchas veces dejamos de recibir lo mucho de Dios, porque Dios, hace un momento la profecía decía: hija mía, no te he dejado, y por mis promesas, por mi amor, yo estoy contigo. Y la profecía tan clara decía que Él no nos ha desamparado. Pero es necesario que nosotros mismos nos encarguemos de empezar a cambiar nuestros pensamientos de nosotros. Muchos tardamos en venir a los pies de Cristo porque decíamos: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Pero Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Cristo murió en la cruz para decirnos: como tú piensas que tú eres, yo te veo de forma diferente. Porque Cristo ve el potencial y Cristo ve un corazón que se puede quebrantar y se puede humillar fácilmente. Porque Cristo ve cuánto amor podemos generar para amar a otros, para ayudar a otros, para pensar bien de otros. En esto pensar. Y es un desafío de cada mañana, en esto pensar. Piensa bien de ti mismo. Cuando mires a tu espejo, no empiezas a mirar los defectos, sino que empiezas a mirar todo lo bueno que Dios ha venido generando de ti. En esto pensar. Piensa en toda la bondad de Dios que de manera secuencial ha hecho contigo, con tu casa, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus amigos. Con todo en esto pensar. En esto. ¿Qué es esto? El amor de Dios. ¿Qué es esto? La oportunidad de despertar cada mañana. ¿Qué es esto? Pensar en las promesas de Dios. Pensar en las promesas que Él no nos ha abandonado. Pensar en las promesas que cada mañana Él dijo: nuevas son mis misericordias. Cada mañana, el despertar de cada mañana, se extiende el amor, el favor y la misericordia de Dios. Cada mañana, para decir: yo te amo, yo voy contigo, yo no te abandono. Tú eres mi pequeñita, tú eres mi pequeñito. Y cada mañana Él dice: no temas, oveja mía, no temas. Los afanes de este mundo, si los pensamientos de este mundo gobiernan nuestro mundo, entonces no hemos hecho al mundo. Pero si los pensamientos han sido transformados y regenerados por la presencia de Dios, entonces hemos sido transformados. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son? Escucha la alabanza, escucha la adoración. Querida jovencita, quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Querida jovencita que estás allí, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, puedes venir. Puedes venir para recibir a Jesús. Porque debes de empezar a pensar diferente de ti. Debes de pensar diferente. Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo contigo. Tú no los conoces. Yo sí los conozco porque soy Dios. Yo te hice nacer. Soy Dios, quien he caminado contigo todo este trayecto y caminas sola, pero quiero caminar contigo. Quiero caminar contigo. Quiero caminar contigo. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo te amo, yo te amo. Has caminado mucho tiempo sola porque has creído que ya no eres nada ni nadie.
Pero Jesús quiere entrar a tu corazón. Jesús quiere acompañarte, quiere ayudarte. Jesús piensa diferente de ti. Jesús dio su sangre y su vida por ti en la cruz. Jesús lo hizo todo. Jesús lo hizo todo. ¿Quieres recibir a Jesús? Alza tus manos y di: Señor Jesús, Señor Jesús, dile, mírame, mira mi corazón. Quiero recibirte. Quiero que seas tú mi Señor. Quiero que camines conmigo. Hasta ahora he caminado sola. Me he sentido sola, me he sentido lastimada y me he sentido lejos de ti. Pero esta noche te recibo en mi corazón como mi único y eterno Salvador. Te recibo en mi corazón, amado Jesús, como mi Señor, como mi dueño. Y Espíritu Santo de Dios, entra en mí. Y amado Jesús, amado Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando yo vaya a tu presencia y me llames, yo puedo decir: heme aquí. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Jesús, por salvarme. Gracias, amado Jesús. Díselo: gracias, amado Jesús. A partir de hoy sé que no caminaré sola, que tú irás conmigo. Tu palabra. Yo oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, el sello de tu presencia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, trata con su corazón. Cierra sus heridas en esta hora. Tu Espíritu Santo la llene ahora, ahora le llena. Espíritu Santo de Dios, fuego de tu presencia sobre ella ahora. Sana sus heridas, cierra sus heridas. Hasta ahora has pensado como el mundo piensa de ti, pero Dios, Jesús, el Espíritu Santo de Dios gobernarán sobre tu vida y caminará junto con ellos. Jesús camina contigo. Jesús camina contigo. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo caminaré. No tengas miedo, yo iré contigo. Oh, bendito Dios. Oh, Señor amado, ayúdala, Dios mío. Ayúdala, Dios mío. Ayúdala, Dios mío. Eterno Dios, Señor, levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos, levanta tus manos y di conmigo: Señor, en esta hora, en esto pensaré, en tus promesas pensaré. Empezaré a pensar en todo lo que tú tienes para mí, que soy tu hijo, que soy tu hija y que tú moriste en la cruz por mí. En esto pensaré bien de mí porque tú piensas bien de mí. Pensaré en lo valioso que soy porque tú me ves valioso. Pensaré en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo buen nombre, en todo lo santo, en todo. Bendito Dios, Señor, ayúdame a pensar solo en tus promesas. Ayúdame a pensar en tus promesas porque tus promesas me dan fuerza. Ayúdame a pensar en tus promesas porque tus promesas me levantan. Ayúdame a pensar en tus promesas para seguir. Ayúdame a pensar en tus promesas porque tú eres mi Dios. Esperaré confiado y esperaré seguro. Esperaré confiado y esperaré seguro mientras tus promesas son amén. Amén, amén. Adora, iglesia. Amén, amén, amén. Adora, adora. En esto piensa, iglesia. Piensa en las promesas. En esto pensar, en esto pensar, en esto pensar. Oh, sí, Señor. Abraza a tu iglesia, Padre. Abraza a tu iglesia. Abraza al desvalido. Abraza al que no tiene fuerza. Abraza, Señor amado, y arranco en el nombre de Jesús todo pensamiento que se opone a los pensamientos de Dios. Arranco en esta hora. Escucha
Las promesas del Señor. Oh sí, bendito Dios. Cuando veo palabra canto amén. Oh sí, Señor. A la orden Amén, del Señor amén, amén. respondo amén. Oh bendito Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. En esto pensaremos siempre, en todo lo que nos has enseñado. Y pensaré, Señor, que tú, bendito Dios, nos ves en bien. En tus promesas pensaré. Oh bendito Dios, gracias por esta palabra maravillosa, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.